Voy a explicaros cómo se hace la anotación en el cruce de fronteras en el tacógrafo digital, que repito que creo que es una de las cosas más importantes y que tenemos que empezar a hacer ya porque entra en vigor el 2 de febrero, ¿de acuerdo? Lo primero, esto se aplica a todos los tacógrafos digitales, no hay que sacar la tarjeta, no hay que cerrar jornada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, en el momento que crucemos la frontera, en la siguiente parada que podamos, y aquí creo que va a haber problemas en las primeras paradas después de frontera porque se van a montar atascos interesantes, lo que dice la norma es que cuanto antes, por lo tanto en la primera parada que podáis hacer, vais a parar y lo que vais a hacer es iros al menú, no hay que sacar la tarjeta, no hay que cerrar jornada, iros al menú, os vais a entrada de conductor 1, esto depende de cada tacógrafo, está en un sitio o en otro, pero os vais a entrada de conductor 1 y ponéis país de comienzo y en el que estáis. Es decir, en el que acabáis de llegar, ¿vale? Pongo un ejemplo. Salgo de Valladolid. En Valladolid yo registro el inicio de la jornada España, Castilla y León, ¿vale? Llego a Irún, atravieso la frontera y en la primera parada que pueda lo que hago es pararme, irme al menú, entrada de conductor 1 y poner país, Francia. Imaginaros que voy a ir cerca de la frontera, hago un reparto y me vuelvo para España. Pues al volver a España lo que tengo que hacer nada más pasar la frontera, parar y entrar de nuevo al menú y poner entrada conductor 1, país de comienzo, España. Y cuando yo llegue a Valladolid o acabe mi jornada donde sea, pues cerraré mi jornada y pondré fin de jornada y donde la haya acabado. Imaginaos que es España, País Vasco. ¿De acuerdo? Lo importante es, lo primero, nada más cruzar la frontera, no os paséis muchos kilómetros, no hay una norma escrita que diga cómo hay que hacer esto, por lo tanto esto es lo que en principio vamos a hacer y lo que vais a hacer es entrada de conductor 1, bueno, si van dos conductores, pues los dos, entrada conductor y el país en el que acabáis de llegar y cada vez que crucemos la frontera tenemos que hacer eso. ¿De acuerdo? Repito que cada tacógrafo es un poco diferente, el Stoneridge, el VDO, etcétera, pero todos tienen en el menú la opción de entrada conductor 1 y el país de comienzo. Vamos a ver ahora una cosa que a mí me parece fundamental, que es el tema de la anotación que hay que hacer desde agosto del 2020 en los discos diagrama en cuanto al cambio de fronteras. Recalco esto porque creo que todos sabéis, y ahora están las noticias en las redes sociales, que el 2 de febrero entra en vigor la anotación en el cruce de fronteras para los tacógrafos digitales, que también la vamos a ver hoy, pero os voy a explicar primero cómo tenemos que hacer esa anotación en los tacógrafos analógicos, que eso es obligatorio desde agosto del 2020. Tenéis ahí un disco y lo primero que hago es agradecer a Marcos Veiga, que hizo el otro día un post en su Facebook. Lo ha compartido muchísima gente porque, como siempre, Marcos lo ha explicado perfectamente y yo me apoyo en su material. Y ahí tenéis un disco rellenado por Marcos y quiero que os fijéis en dos cosas. La primera es muy importante. Para toda la gente que utiliza tacógrafo analógico, para todo el mundo, no solo internacional, esto es para nacional e internacional, muy importante, en el lugar de inicio y lugar de finalización ya es obligatorio poner la inicial del país en el que estamos. En este caso, si os dais cuenta, pone Vigo y entre paréntesis la E de España. Y en el lugar de finalización ha puesto lo mismo, Vigo y entre paréntesis la E de España. Esto es obligatorio desde agosto del 2020, pero aunque tú hagas transporte nacional, repito, y por ahora no están sancionando, pero va a llegar un momento que van a empezar a sancionar. Así que, por favor, todo el mundo que empiece a la vez que pone la población o la ciudad de donde sale y a dónde llega, tiene que poner entre paréntesis la inicial del país. Aprovecho para decir, aunque lo recalcaré alguna vez más también, nombre y apellidos completo. Nombre y apellidos completo, muy importante. No valen abreviaturas, hay gente que me dice, yo es que llevo toda la vida poniendo lo mismo y nunca me han dicho nada. Bueno, pues estabas haciendo algo mal y nunca te han sancionado, pero no está bien. Y hay muchos que me decís, es que no me entra. Bueno, como veis aquí, Marcos ha utilizado como dos líneas, se puede hacer, y hay otra gente que lo que hace es dibujar o escribir su nombre alrededor, ¿de acuerdo? O sea, empieza en el punto donde pone el nombre, pero luego si es muy largo el apellido, los apellidos, pues continúas siempre sin utilizar
el espacio para los estiletes, para las agujas. Sin utilizar ese espacio tenemos que poner obligatoriamente nombre y 2 apellidos. Repito, muy importante, es obligatorio, es posible que no lo hagas si nunca te hayan sancionado, pero por favor empieza a hacerlo bien. Y recordar, todos con el disco ponemos el país de inicio. Y quiero que os fijéis en una cosa. Aquí Marcos ha marcado 4 flechitas que quiero que veáis la parte trasera del disco, porque lo que ha querido enseñarnos es cómo se anotan los cambios de fronteras. Mirad, quiero que os fijéis que si vemos el reverso del disco, aquí a la izquierda abajo ha escrito la hora en la que ha atravesado la frontera y el país en el que está. Es decir, en este caso a las 5:50, P de Portugal. Después ha vuelto a cambiar de frontera, ha vuelto a cambiar de país y a las 6:45 ha entrado en España. Pues se para y pone las 6:45 y la E de España. ¿Vuelve a ir a Portugal? Pues a las 11:50, si os dais cuenta, ha vuelto a poner 11:50 P de Portugal. Y a las 13:15 ha vuelto a entrar en España. ¿De acuerdo? Pues lo pones 13:15 E de España. Repito, esto es el cambio de fronteras con el tacógrafo analógico, con el disco. Y lo que hay que hacer es, en la parte de atrás, nada más cruzar la frontera. Esto es importante y no sabemos cómo se empezará a aplicar, pero lo que dice la norma es, una vez que cruces la frontera, cuanto antes mejor. Nos paramos y anotamos en el disco, por la parte de atrás, la hora y la inicial o la sigla del país en el que estamos. Y esto lo haremos todas las veces que atravesemos fronteras. Repito que esto es importante y esto es obligatorio con los discos desde agosto del 2020, desde que entró en vigor el paquete de movilidad. Muy importante, espero que haya quedado medianamente claro o completamente claro, y luego si eso leo las preguntas y os voy diciendo. Repito, vuelvo a poner la parte delantera. Recordar, todos, hagas nacional o internacional, tenemos que poner en el lugar de inicio y en el lugar de final, lugar de inicio de jornada y lugar de final de jornada, entre paréntesis, la inicial de nuestro país, del país en el que estamos. Y por otro lado, cada cambio de fronteras, según pasamos la frontera, paramos y lo que tenemos que hacer es, por la parte trasera del disco, anotar la hora y la sigla del país que estemos atravesando. Aprovecho para decir, cuando alguna vez os equivocáis en una entrada adicional, el problema es que va a quedar registrado durante todo el tiempo y nos podrían sancionar. Pero, por ejemplo, imaginaros que yo empiezo en Valladolid y pongo España y al ir a poner Castilla-León pongo Castilla-La Mancha, ¿vale? Me he equivocado. Bueno, pues lo que debéis hacer, por eso no creo que llegue a sancionar nadie, pero bueno, si alguien sanciona, realmente lo que debéis hacer es, cuando os deis cuenta, pues poner país de fin o cerrar la jornada en Castilla-La Mancha y volver a iniciarla donde estabais, que es Castilla-León, ¿de acuerdo? Repito que es un dato que no creo que sancionen por ello, pero que en el momento que os deis cuenta que habéis cometido un error, lo que tenemos que intentar es corregir ese error, ¿vale? Entonces, si ha sido una entrada adicional que le he puesto otros trabajos en vez de cama, pues como último recurso imprimimos el ticket y lo ponemos por detrás. ¿Que ha sido que nos hemos equivocado de comunidad autónoma? Pues hacemos lo que os he dicho, finalizamos jornada en la que lo hemos finalizado mal, iniciamos en la nueva, incluso imprimís un ticket y lo ponéis por detrás. Al iniciar la jornada me he equivocado al registrar en la comunidad autónoma. Y repito que no va a haber mayor problema.